Buenas a todos y a todas, hoy tenemos un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hablar con una persona que, como digo, es bastante especial para mí. Vamos a tener una entrevista donde la persona con la que vamos a estar nos va a contar todo su proceso y todo su proceso de mejora de rehabilitación teniendo diversas patologías, como veremos en la entrevista. Así que no os quito más tiempo y vamos con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista con una persona que para mí es algo especial porque fue de las primeras que empecé a ayudar y es de las que más progreso ha tenido en este tiempo. Y bueno, voy a dejar que se presente él un poco, así que nada, aquí os dejo con Juanma, que os cuente un poquito sobre él y cómo empezó a entrenar conmigo y cómo me conoció. Así que nada, Juanma, todo tuyo. Pues muchas gracias por lo de especial. Tú también lo eres para mí porque eres el único entrenador que he tenido y por lo tanto, aunque estoy seguro de que si tuviera más, que espero que no porque espero seguir contigo mucho más tiempo, si tuviera más serás siempre el mejor. Yo te lo he dicho muchas veces que eres de one and only. ¿Cómo ha empezado todo? Bueno, ¿quién soy yo antes que nada? Yo soy un señor que cuando tenía 35 años jugaba al fútbol sala o hacía que jugaba. Iba con mi equipo de fútbol sala y yo comparecía, correteaba y me lo pasaba bien corriendo y tenía una excusa luego para tomarme el aperitivo con los amigos y me lo pasaba muy bien. Y de pronto un buen día jugando al fútbol sala noté un dolor en las piernas muy raro, más que en las piernas, en el pubis, muy extraño y no sabía qué era. Y bueno, así estuve aguantando durante 2-3 años hasta el punto de que el dolor ya fue insoportable y el domingo por la tarde cuando estaba en casa no me podía levantar del sofá y tal. Fui al médico y después de muchas exploraciones buscando cosas raras, hasta tumores y tal, se le ocurrió que a lo mejor era una hernia de disco y efectivamente tenía una hernia brutal de disco, L5-S1, con las protrusiones en los discos que estaban cerca, L4, L5 y ese. Entonces, en el año 98 me operaron de una hernia, de la hernia, dejé el fútbol sala. El médico y me mandaron a hacer ejercicios tal y después me dijeron que sería muy bueno que me apuntara a un gimnasio. Entonces, allá por el año 99 me apunté a un gimnasio, una franquicia que hay aquí cerca de casa, muy conocida, que en el año 99 estaba relativamente bien, el precio era caro, pero no exagerado, y bueno, me apunté y empecé a ir. Primero me dio un médico. Como inciso, en el 99 no me conocías. En el 99 no te conocía porque en el 99 tú tenías 2 años, porque como eres asquerosamente joven, todavía ni te habías planteado que eras entrenador ni que era entrenarse más allá de tirar los juguetes que te daban tus padres al suelo. Totalmente. Como todos los niños estarías encantado con la ley de la gravedad y la estarías explorando. Tengo que admitir que ahora también la exploras, pero con pesos. Y yo soy un ratón de laboratorio en eso. Bien, entonces en el 99 me apunté al gimnasio me dio un médico y me puso una pauta de ejercicios para hacer, algunos de los cuales eran un poco canallas, según he ido pudiendo ver luego. Yo me quedé con mi tablet y, bueno, ya cogí el hábito de ir al gimnasio 2 veces por semana y hacía bicicleta y hacía los ejercicios de fuerza que me había mandado con mucho cuidado por no hacerme daño en la espalda, tal y cual. Poco a poco las máquinas en las que los hacía se fueron estropeando, me quedé sin esos ejercicios, el médico ya no estaba, yo no sabía a quién acudir para que me lo sustituyera y al final me quedé con un bucle de 4 ejercicios para hacer en el suelo, muy raros, muy antiguos, y aquello no iba bien. Recuerdo una de las veces, sería ya el año 2002-2003, me mandaron un ejercicio que era para fortalecer la musculatura lumbar, que era con una barra de pecho de forzar para abajo. Entonces yo periódicamente tenía crisis en la espalda y en una de las veces haciendo el ejercicio se me ocurrió preguntar a un monitor que a ver si el ejercicio lo estaba haciendo mal y me podía hacer daño en la espalda. Y no sabía si tirar más con los hombros o más con el abdomen o más con las lumbares o más con las piernas y se me ocurrió preguntarle a uno que estaba allí. Por supuesto, entre momento y momento nos estaba hablando con las chicas que iban con los leggings ajustados, le pillé a ver si me quería hacer caso y sí, me dedicó 5 segundos para contestarme cuando le dije, no sé cómo hacerlo, si así o así. Lo que me dijo fue, como más te queme. Y me quedé. Eso se te quedó grabado, ¿eh? Sí, te digo, fue el año 2002-2003 y no se me olvidará jamás porque eso ya me hizo concebir una imagen del monitor del gimnasio y por ende de los entrenadores. Totalmente. Entonces, pero ¿cómo más me queme? ¿Cómo más daño me haga? Sí,
pero como más daño me haga, me terminaré haciendo daño. ¿En serio? Que tengo un problema en la espalda. Hombre, sin hacer el burro. Entonces ya no le seguí preguntando cuál es el límite entre quemarme y hacer el burro, porque me daba la sensación de que la conversación no me va a dar mucho más de sí. Entonces me empecé a quemar, en el sentido literal de la palabra, con yo qué hago aquí y esta gente que hace. Bueno, aún así, como soy bastante resiliente, o a veces un poco culo gordo, digamos, seguí yendo al gimnasio porque me pillaba muy cerca de casa, básicamente. Y así estuve yendo durante casi más de 20 años, desde el año 98 al año 2019, 21 años. En el año 2019, un incidente en el gimnasio tuvo que cerrar durante un tiempo y yo no quería perder la mala forma física que tenía, pero yo pensaba que era buena, entonces no la quería perder y me decidí a apuntarme temporalmente a otro gimnasio que estaba en el barrio un poco más lejos de casa. Y la verdad que el gimnasio era bastante más caro, pero más bonito por lo menos, más aparente que este, porque este había degenerado a niveles máximos. Y este por lo menos tenía lo que para mí me parecía que eran máquinas nuevas, juguetes nuevos, y yo lo veía y decía, joder, aquí seguro que yo podría hacer muchas cosas y podría explotar la cuota que estoy pagando para beneficiarme más y para hacer algo más que la bicicleta y las 4 chorradas que hago en el suelo. Pero a ver a quién pregunto, porque a los maniquís, quiero decir, paréntesis, desde que el tipo aquel me dijo lo que más te queme, para mí los monitores de los gimnasios son como un maniquí, que no hacen caso más a las chicas y a los chicos muy pocos, si son de su edad, posiblemente sí porque se enrollan, pero los señores de mi edad somos ya absolutamente, o sea, como que no hubiera nadie aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, a ver, ¿a quién le pregunto? Entonces, hablando con una clienta del gimnasio, una amiga mía de la casa, está muy bien, de verdad, tal y cual, y me dijo, hay personal trainers que te pueden atender, y en concreto hay uno, se llama Dani, que conoce bastante de problemas de lesiones de espalda y tiene fama de que los clientes con problemas de espalda le va muy bien con él, pregunta por él. Bueno, pues dije, voy a darme un tiempo y a ver qué tal. Esto fue en verano, junio, aproximadamente en julio. Digo, voy a ver si abren el otro gimnasio, pero igual el otro gimnasio se postergaba, no abría. Dije, bueno, me saco una cuota anual para este y ya busco al personal trainer el Dani, como se llame, dejo que pase agosto y a la vuelta en septiembre, pues ya pregunto por él. Y estando allí un día, había un remo, en el otro gimnasio que iba no había remos y me puse a jugar con el remo a ver, pero yo era incapaz de ver cómo modular la fuerza y tal. Y había un chaval muy jovencito ahí sentado, que yo pensaba que era un maniquí. Pero no. Que no era un maniquí, y eras tú concretamente. Y te pregunté, oye, perdona, ¿me puedes ayudar? Y tú sabes que estabas aburrido, yo pensé, estará aburrido, si no, no es normal que me haga caso. Te levantaste rápido, muy solícito, muy amable. ¿Qué quieres? Mira, que es que no sé cómo... Me explicaste en 3 segundos, en 30, o sea, dedicándome tiempo, cómo se utiliza, para tontos como yo. Ya fue 1 minuto y medio. Cómo se ponía la fuerza, cómo se regulaba la intensidad. Te explican, es que yo tengo un problema de espalda y no quiero tirar. Tienes que poner la espalda así, tienes que tirar de acá para allá, no sé qué, no sé cuánto. Te fuiste, yo seguí y pensé, qué raro, un maniquí amable y que parece que sabe, que se interesa un poco. Terminé, seguí haciendo mis ejercicios, me crucé contigo otra vez y ya te pregunté, oye, ¿tú cuándo estás aquí? No, es que yo soy personal trainer, acabo de empezar ahora y suelo venir por las tardes, tal y cual. Ah, bien, entonces te pedí el número, te volví al cabo de los días, te pedí el número, me apunté el número y ya me planteé, digo, bueno, pues este puede ser una opción. Entonces me pasé ya en septiembre, pregunté por Dani y iba a preguntar si Dani o tú o con quién podría estar, como si la chica de la recepción fuera a saber algo. Entonces la chica de la recepción lo que me dijo es que Dani estaba saturadísimo, que tenía mucha gente, pero que bueno, que podía buscarme un hueco y pregunté, ¿y Álvaro? No, Álvaro está más libre, tiene bastante espacio. Y dije, pues, ¿para qué queremos más, Álvaro? Claro. Voy a probar con él. Entonces, ya me habías hablado de cómo eran los precios, tal. Dije, bueno, pues, por el bono de 8 sesiones probamos y si no estoy contento, pues tampoco me arruino y No por lo menos, y seguro que algo aprenderé. Y así te conocí y así empecé en septiembre de 2019, nada menos. Ya hace un poco de tiempo que nos conocemos, la verdad, y bueno, el progreso que has tenido ha sido brutal. Y aquí me gustaría resaltar algunos puntos de los que has tocado. Sobre todo, también hay que tener en cuenta la operación que tú tienes, porque al final ahora sí que se están haciendo otro tipo de operaciones para esa patología, esa lesión que tú tienes, para esas hernias, que no son tan invasivas, pero tú al final la operación que tienes es una fijación. Entonces, quieras que no, eso también contamos con una limitación en este caso
contando con esa operación y que nos va a afectar a otras zonas adyacentes. Por lo tanto, este aspecto creo que es importante destacarlo. Sí, cierto. Y tú has sabido entenderlo bien y una de las cosas que más me ha gustado de estar contigo, y fue de las primeras que observé, es que estudiabas, cosa que yo pensaba que un maniquí no hacía. Y un entrenador personal tampoco, porque el segundo entrenador personal, perdóname la expresión, es un chulo putas de gimnasio que se ha especializado, se ha puesto cachas y guapo y viene aquí a decir cómo te tienes que quemar, básicamente. Pero no pensaba que un entrenador personal era un tío con estudios, que había estudiado durante muchos años, pasando exámenes muy duros, con estudios bastante serios, es un título bastante importante, complicado por lo que vi contigo, y que además está permanentemente estudiando y leyendo artículos y formándose en el área. Entonces eso me ha sorprendido para muy bien, ¿no? Porque me ha cambiado la percepción de lo que es un entrenador, que es, al final lo que aprendí contigo es que es un profesional más como un médico, como un enfermero, un profesional pues de la salud, digamos. Efectivamente. Y que por lo tanto tiene que estudiar, tiene que entrenar y tiene que estudiar y tiene que saber cómo tú estás haciendo. Totalmente. Al final, muchas veces, y la gran mayoría de la gente, que por ejemplo nos pueda ver ahora en esta entrevista, va a pensar eso que pensabas tú, que al final es alguien que está ahí, que se dedica a mirar, pues no sabemos a dónde muchas veces, y que no se dedica a otra cosa que pasar allí el rato, entrenar cuando tiene un rato libre y mirarse al espejo de vez en cuando. Pero al final creo que esa no es la labor de un entrenador, de un profesional de la salud, porque yo al final, a mí y a compañeros de profesión, o a Dani, como comentabas antes, que ahora le tenemos la suerte o la desgracia de que le tenemos que aguantar todos los días, pero bueno. Pero al final es eso, o sea, tenemos que estar estudiándonos, formándonos y sobre todo ir reciclándonos, porque esto no deja de ser una ciencia y no deja de avanzar, y a lo mejor cosas que hacíamos cuando empezamos a entrenar tú y yo, ahora las hemos dejado de hacer o las hemos cambiado por otras porque hemos ido avanzando, y también tú y tu lesión habéis ido avanzando. Y aquí, Juanma, ¿qué es lo que te hizo cambiar la percepción de, oye, pues son, pues eso, esas personas que están ahí, que son los maniquís, oye, es un profesional de la salud? ¿En qué momento empezaste a ver eso? ¿O fue en el momento en el que ya me cogiste a mí para que te ayudara? No, a ver, siempre fue contigo. O sea, el cambio fue contigo. No fue un cambio de un día para otro, no fue un cambio radical de decir no y sí, sino que como todos los cambios va poco a poco. Entonces hubo varias fases. La primera fase fue antes de empezar, porque ya habíamos hablado por WhatsApp y por el móvil para quedar en fechas cuando empezamos, y vamos a empezar tal que pongamos un jueves. Y yo fui a entrenar el lunes y tú estabas por allí con otros, no entrenadores, sino, iba a decir maniquís, llamámoslo por monitores, perdón, con otros monitores. Y estabas allí hablando en reunión con el jefe de sala o el que fuera que estuviera allí, y de pronto os llevó a todos para comentaros algo a otro lado. Y yo estaba con el remo, tirando. Y de pronto era lunes, insisto, tú y yo empezábamos a entrenar el jueves. De pronto pasado toda la fila de los monitores y tú detrás, y al llegar a mí te paraste y me dijiste, Juanma, no tires así, pon la espalda así, mira, tira más con este brazo y pon así las piernas. Y te fuiste. Le dije, este chico, ¿por qué pierde 30 segundos en decirme nada y en corregirme si no estamos... Si no corre el bono, si no le estoy pagando para hoy, y yo le pago para jueves, hoy no. Porque yo me dijo, este chaval le gusta su profesión y vive para esto. O sea, y ya hay una complicidad con el cliente. Al cliente, como solía llamarla entonces, ahora ya ni siquiera le llamas cliente, porque en realidad uno no se siente cliente, se siente el entrenado más que el cliente. En mi caso casi, por lo que voy a contar ahora, el protegido más que el cliente. Uno se siente... Sí, uno se siente muy protegido, muy protegidito. Este fue el primer cambio ya para bien. Segundo, el primer día que entrenamos, yo lo que me haces ejercicios que me exigen, pero sin pasarse de exigirme. Y a lo mejor ahí me hiciste saber la diferencia entre quemarte y no hacer el bruto, pero no llegué a quemarme, pero me exigía. Y me decías cómo colocarme y tal y cual. Y llegué a casa por primera vez al cabo de 20 años de ir al gimnasio, llegué a casa cansado, con un cansancio agradable. O sea, con la sensación de que los músculos me decían qué paliza me has dado, pero por otra parte el cuerpo estaba a gusto. O sea, dormí como un bebé esa noche y me encontraba cansado, pero muy bien. Era un cansancio grato, no sé cómo explicarlo.
Segundo punto. Tercer punto, un mes y pico después, sería octubre, un puente o un fin de semana largo, me fui a Málaga en el tren y fui con la maletita, tirando de la maleta, llegué al tren, la subí arriba al compartimento de los equipajes, me bajé a Málaga, fui tirando hasta el hotel, que estaba a 1,5 km andando, me fui, a la vuelta me fui 1,5 km andando, porque no había taxis, entonces dije, me es más cómodo ir andando. A la vuelta a Madrid volví a subir la maleta y cuando llegué a Madrid bajé la maleta y en ese momento me di cuenta, si no me duele nada. Qué raro es esto. Uno ya está habituado al cabo del tiempo a que en su vida tiene que incorporar, cuando hace ciertos movimientos, te levantas de la silla, se incorpora siempre ¡ay! Y ese ruido ya es parte de tu vida, como afeitarme todas las mañanas. Pues vale, pues ya Dios con ello y ya está. Y de pronto levantarme del asiento del tren, coger la maleta y verme ágil con 58 años, 56 años que tenía entonces, me vi muy raro, yo operado de mi espalda y dije, esto está funcionando. Y además darme cuenta con todo esto que yo era capaz de hacer ejercicios de fuerza, cosa que yo pensaba que los ejercicios de fuerza para mí era como la carne para alguien que no puede comer carne, algo prohibido, era pecado mortal, me podía morir. Y yo solamente bicicleta y andar mucho y poco más, y de fuerza poquito. Y tú me enseñaste a hacer ejercicios de fuerza y a coger musculatura y me di cuenta de que eso me servía para subir la maleta, que llevábamos entrenando 4 semanas, pero ya no te... En ese momento, un mes y pico después, tuve una crisis muy gorda. Yo estaba en un trabajo entonces en una empresa muy tóxica y donde había un ambiente deplorable en el departamento en el que yo estaba. La persona que estaba por encima de mí se dedicaba a hacer algo que legalmente no es mobbing, pero sabía moverse para hacer algo que no era mobbing, pero te hacía la vida imposible y te hacía pasarlo muy mal. Y te creaba un estrés enorme en toda la gente que estaba debajo de ella. Y bueno, yo, en una de las broncas gordas que tuve, pues sufrí una crisis y de pronto me contracturé los lumbares y todo. Y te lo dije, entrenábamos el lunes y te lo dije el domingo por la noche. Estoy muy mal, me pasa esto. Bueno, vente y vamos a ver qué hacemos. Yo fui para allá y entonces entrenamos, hicimos un entrenamiento como de herido de una guerra, o sea, como en las películas de la Guerra Mundial, ves los hospitales, estaba igual, allí tumbadillo y mueve la pierna así, levántala un poco, despacio, tal cual. Y así se pasó 1 hora, que ahí vuelvo a lo que decía antes, protegido. Me sentí como, yo entiendo tu dolor, entiendo lo que te pasa y no te voy a dejar que te quedes en el sofá pudriéndote y tomando ibuprofenos y ketoprofenos y todos los profenos del mundo y tomando todos los relajantes musculares y los cepames del mundo, sino que te voy a hacer mediante el ejercicio recuperarte. Fue la hora que fue, y como digo, haciendo ejercicios de herido de una guerra. Pero yo volví a casa andando, hombre, iba todavía contracturado, pero dije, aquí hay una mejoría evidente. Y a la mañana siguiente noté una mejoría muy clara, que durante el día se fue diluyendo porque la contractura era muy grave. Pero entrenando, fuimos recuperando y yo decía, joder, ¿cuándo vuelve a poder hacerlo de las pesas? Tal, paciencia, ya volverás. Efectivamente, me duró 1 mes y pico y recuperé. Y ahí fue muy bien, seguimos entrenando y de pronto llegó el COVID. Y en el COVID se acabaron los entrenamientos, pero yo hablando contigo por WhatsApp, me dijiste una pauta de entrenamientos para hacer, empezamos a entrenar una vez a la semana online por aquí. Y me corregías, me llevabas, y me fui sintiendo muy acompañado y sobre todo me fui sintiendo que estaba en muy buen estado de forma. Y ahí ya fue cuando definitivamente fue el punto final de la curva donde ya dije, esto merece la pena, esto mola, y yo con esto hasta la muerte. Entonces, terminó el confinamiento, me encontré con varios amigos y me lo dijeron, macho, ¿cómo te has puesto? Todo el mundo estaba más gordito porque he cogido peso. Y yo no estaba nada gordito y me dijeron, es que tenía las espaldas más anchas y te veo más derecho y mejor y tal y cual. Lo cual me halagó mucho, pero es que yo además me notaba en muy buen estado y capaz de coger peso y sin dolores. Entonces dije, lo que estoy haciendo con Álvaro está muy bien y Álvaro sabe lo que hace. Y a partir de ahí ya fue cuando me hice un converso absoluto de lo que tú haces y de los entrenadores que son como tú, que afortunadamente no he tenido por qué conocer a nadie más. A Dani le conozco, pero nada con él, pero seguimos tú y yo juntos y ojalá que siga por mucho tiempo y me convencí de lo que es un entrenador de verdad, que no tiene nada que ver con un maniquí ni con un chuloputas que presume de ser tal. Y también me venció otro mito, es que los entrenadores personales son cosas muy pijas para gente que tiene mucho dinero y que es un lujo. Al final un entrenador personal es un lujo. Un entrenador personal es un gasto, está claro, porque las cosas que valen se pagan, como es natural. Pero comparado con pagar un dineral por ver el fútbol en casa todos los meses, me parece que esto merece la pena. Entonces,
al final los gastos son una cuestión de órdenes de qué es importante para uno y qué no. Y yo ya entendí que el gasto en algo como lo que tú haces, para mí y para mi salud, es muy relevante y muy importante. Entonces, cuando hablo con amigos y les intento convencer, pues tan mal, apúntate, cógete un entrenador personal. Uy, es que es muy caro. No hay nada caro o barato, sino según el valor que tiene. Yo te digo que esto tiene un valor. Efectivamente. Entonces, el valor es muy grande. Entonces, a partir de ahí, ¿te lo puedes permitir o no? Pues tú establece tus gastos, pero yo prefiero quitarme de otras cosas y seguir pagando esto porque me repercute en mi salud física, emocional y mental también, porque aquellos entrenamientos que hacíamos durante el confinamiento con la tabla me daban la vida, ver a una persona y estar hablando y haciendo algo que no sea hablar con amigos sin más, ¿no? Y luego entrenar en el gimnasio cuando estabas allí o ahora en Daro, pues ese ratito por la tarde es de liberarte y de olvidarte del trabajo y evadirte un rato pasándolo bien entrenando, porque también tengo que decir, entrenando se sufre un poco físicamente, pero se pasa muy bien en lo personal porque estos chicos, Álvaro y Dani también, son súper divertidos, se enrollan con cualquier chorrada que digas y mira que yo digo tontería y me ríen todas las gracias. Y la verdad que se pasa muy bien, se pasa un rato muy divertido, muy, muy agradable y que además es beneficioso para la salud. Y así en ese proceso fue como me convencí. Efectivamente, al final creo que aquí has dicho muchas cosas muy importantes. Una de ellas, y creo que es la más importante, que antes de que cualquier cosa somos personas. Y al final, esa crisis que pasaste, ese momento de estrés, al final podíamos estar haciendo los mejores entrenamientos, pero a lo mejor no se estaban adaptando a tu situación en cuanto al nivel de estrés que tenías, el nivel de inflamación que tenías, que no estabas descansando tampoco de la forma adecuada y todo eso estaba repercutiendo. Y por lo tanto, en los entrenamientos no podrías rendir de la misma manera que lo estabas haciendo. Por lo tanto, esa adaptación y saber qué le está pasando a la otra persona es de vital importancia para conseguir al final esa mejora que estamos buscando. Porque si yo únicamente me dedico a, no, yo tengo pautado este entrenamiento y se va a hacer sí o también, pues al final un día puede ser que sí sea ese entrenamiento, sea perfecto, o sea incluso mejor de lo que yo tenía pautado, y a lo mejor otro, como ha pasado en ciertos momentos, hay que cambiarlo entero por cómo vienes a nivel mental o a nivel físico también. Claro, en esto también hace mucho la empatía y la conexión que haya con el cliente. Y esforzarte por el cliente barra entrenado, protegido, en conocer y conocer en qué estado está y hablar con él e interesarte por él, hace mucho para que sepas, como tú decías antes, en qué situación se encuentra y en qué momento se puede apretar más las tuercas y en qué momento menos. No solamente física, también emocional, que al final todo va unido, lo físico y lo emocional. Hay una componente psicosomática enorme. Entonces, pues solo lo sabes interpretar porque en la cultura que estás adquiriendo, estudiando tanto, te has integrado un montón de historias, solo te queda estudiar la parte psicológica y hacerte ya un terapeuta para ya completarlo todo. Te has metido en nutrición, en microbioma, en miles de cosas más que van más allá de lo físico, que lo sigues cuidando también. Con lo cual tienes una percepción más integral de lo que es la persona que ayuda mucho la empatía que tienes para conocernos, porque tengo que decir que la empatía que tiene conmigo la veo en las personas que entran antes que yo y que salen después que yo cuando me cruzo. Es decir, el buen rollo no es una cosa bastante habitual en Álvaro, como lo veo con Dani. Hay mucho interés por conocer a la persona y conectar con la persona. Y eso hace que todo sea más agradable y más productivo desde el punto de vista del beneficio para la salud. Efectivamente, al final, si yo llego, o sea, si tú llegas a entrenar y yo estoy ahí con cara de seta, pues al final seguramente lo que menos te apetezca es estar una hora conmigo. Entonces, al final creo que esa parte de conexión es también muy importante porque ya no es un proceso fácil en sí, porque al final estás ahí casi, entre comillas, obligado, no estás obligado, porque al final estás viendo que tienes esos beneficios y demás, pero al principio sobre todo sí que vas un poco más obligado de lo tengo que hacer porque no me queda otra, entonces que sea un momento que sea gustoso al fin y al cabo, que sí, vas a sufrir como decías tú antes, pero que lo pases lo mejor posible. Bueno, ahora sufres un poquito menos que hace unos meses, ¿eh? Cierto, a ver, poco a poco se va aprendiendo a hacer los ejercicios, vas cogiendo más tono muscular, más fuerza, y entonces los ejercicios cuestan menos, aunque también tengo que decir que Álvaro se esfuerza y que cuando ya te cuesta menos te vuelve a costar otra vez. O sea, en eso también es bastante especial. Pero eso es bueno, porque es la única manera de poder crecer, porque si no te mantienes en el mismo nivel y en la vida yo creo que es difícil mantenerse en una margen que crezcas o que bajes, y en el entorno físico ocurre así. Si te dejas y te acomodas, bajas. El que no crece, baja, decrece. Entonces,
esfuerzo hay que seguir manteniéndolo, con lo cual en mis ejercicios se sufre más, en otros menos, pero hay que hacer un esfuerzo siempre porque de esto va, o sea, es una cosa normal y las cosas buenas cuestan siempre, eso es así. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y aquí al final ese ambiente de trabajo y también esa relación con el resto de componentes, pues eso, que vayas allí y disfrutes, creo que es de vital importancia y sobre todo, ya no solo eso, que tú al salir de la sesión del entrenamiento salgas mucho mejor de lo que has entrado. Al final ese tiene que ser el objetivo. O que también ya no sea solo esa propia sesión, sino que también fuera del entrenamiento yo te pueda dar las herramientas para que tú seas capaz de gestionar tu dolor cuando no estás conmigo. Efectivamente, es así. Tengo que decir eso que has dicho es una mejora. De vez en cuando afortunadamente yo no tengo crisis tan graves como las que tenía hace tiempo, pero la espalda es una espalda operada y es una espalda con daños, no es un coche nuevo y uno tiene ya una edad y a veces la cama te juega una mala pasada, el colchón, y de pronto te despiertas un día más entumecido y lo notas más y tal. Cuando tengo esos días, tengo que decir que cuando entreno, a la vuelta a casa noto una mejoría bárbara. O sea, el esfuerzo que hacemos, que lo acomodas de nuevo a la situación que tenga ese día y a veces me corrige los ejercicios, me los cambia con nosotros menos intensos o más intensos o orientados a cosas que no pensabas hacer, pero que van con la situación, como digo, que tengo ese día. Y al terminar, me encuentro con una mejoría considerable y que no ha venido mediada por una intervención farmacológica, que a veces también son necesarias. Yo trabajo en el mundo farmacéutico, no voy a decir que no, pero tiene que ver con el trabajo, entonces eso te indica que la musculatura responde y agradece el esfuerzo que haces por cuidarla, ¿no? Entonces, eso ya lo aprendí, digo, el primer día, la primera crisis gorda que tuve en el otoño de 2019, que ahí fue como los cuentos que yo veía cuando era pequeño, que un elefante se clavaba una espinita y de pronto llegaba un señor en la selva y le quitaba la espinita de la pata y el elefante ya se quedaba al lado del señor ese como su salvador. Ahí fue cuando yo te cogí a ti como mi salvador y dije, yo de aquí no me muevo porque este chico sabe lo que hace. Y a día de hoy, con crisis mucho menores, pero que de vez en cuando ocurren por estas circunstancias que digo, el alivio que noto cuando entreno es tremendo. Y la manera de curarme al final y de corregirlo no es ibuprofenos ni ketoprofenos, que en un momento dado, en un rescate, pueden venir bien, pero por sistema no. Por sistema la mejor manera de corregirlo es entrenando y manteniendo la musculatura en condiciones. Efectivamente, al final, al corto plazo, como dices tú, algún medicamento, algún fármaco nos puede ayudar, incluso nos puede ayudar a hacer una mejor sesión de entrenamiento, que a lo mejor la que podríamos hacer si no te lo hubieras tomado, pero para el largo plazo, efectivamente, ese tratamiento o este proceso de rehabilitación, pues es el que más beneficios te va a ayudar, ya no solo, como hemos comentado, a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y otra parte que también me gustaría destacar, que has comentado, es la parte del dinero, que al final siempre suele ser un problema, pero como dices tú, y mejor que tú no lo sabe nadie, al final es cuestión de prioridades, cuestión de sé que es lo bueno para mí y sé que a lo mejor si no hacías esto o si no te gastabas el dinero en esto, no ibas a poder disfrutar de otras cosas que también tenían un valor, tenían un coste, pero como te digo, por ejemplo, que aquí me comentaste un día, pues es que antes no podías estar, que a ti te gustan los museos, te gusta la cultura, al final no podías estar más de 10 minutos delante de un cuadro y una vez te fuiste con tu hermana a a ver un museo y estuviste, no sé si fueron 1 o 2 horas, sin ningún problema. Pues más de 2 horas, porque mi hermana y yo somos muy intensitos mirando las cosas. Pues casi 2 horas y media, 3 horas, sí. Me acuerdo que te lo comenté y efectivamente me encontraba divinamente, no noté ningún tipo de molestia. En esto del dinero y del coste, voy a romper una lanza en favor tuyo y de la gente que es como tú, de los entrenadores que trabajan, no de los que viven del cuento y de qué guapo soy, qué bueno estoy, sino de los que trabajan de verdad para decir que el dinero que se paga, es decir, es que hay muchísimo trabajo detrás de cada hora de entrenamiento. Uno piensa que este señor me entrena y trabaja 1 hora y por esta hora le estoy pagando X cantidad. Bueno, sí, pero es que esa hora lleva detrás una preparación exclusiva para ti, personalizada para ti, que lleva un estudio de tu situación, que lleva un estudio permanente para estar al día, como decía antes, para adquirir más conocimiento que va a permitir que el entrenamiento contigo evolucione y cambie. Y a mí me sorprendió cuando empecé entrenando contigo que todos los días ibas con tu hojita Excel, con tu tablet, y me ibas cambiando, ibas anotando según yo hacía los ejercicios, apuntabas y anotabas y cada día la tablet, la hoja era nueva y los ejercicios eran nuevos y las anotaciones eran nuevas.
Y ahora mismo, casi 4 años después, tienes todo mi historial completo y puedes acudir a él. Y me consta en tu caso que pasas muchas horas estudiando. Esos vídeos que la gente que te sigue por YouTube y por Instagram ve, esos vídeos no vienen de la nada y no salen, pues hoy de qué voy a hablar, pues de no sé cuántos. Pues venga, como soy guapo y lo hago bien, pues lo que se me ocurra. Pues no, lo que se te ocurra viene de haber estudiado bastantes trabajos, bastantes papers, leer un paper, que yo me paso toda la vida haciéndolo. Puede ser muy tedioso, puede ser muy difícil, porque los escritores que escribimos y publicamos papers no somos precisamente Shakespeare, y a veces escribimos las cosas de una manera que se entienden muy mal y que cuesta. Entonces, estudiarlo y aprenderlo y entenderlo cuesta un tiempo, y tú estás permanentemente al día leyendo y estudiando. Entonces, hay unas horas de trabajo más allá de la hora que dedica a cada protegido, voy a emplear a partir de este término, hay muchas más horas de esfuerzo y un trabajo que obviamente hay que pagar, porque tú, ese sí que es un fallo que tienes, tú comes y bebes y te vistes y quieres vivir en una casa bajo un techo, y entonces, claro, tienes que pagarlo. Tienes que tener un salario como todo hijo de vecino. El salario es fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, con lo cual uno está pagando un trabajo, insisto, personalizado para uno mismo. O sea, ¿es un lujo? Pues como uno lo quiera ver. Yo creo que la salud no es un lujo, y esto va de salud, no de estar guapo, de estar fuerte, de estar... Que también, el que lo busque, perfecto, es perfectamente lícito. Yo en mi caso es de salud, es un problema, una cuestión de salud. Y me encuentro estupendamente bien. Entonces, el dinero que pago lo pago de 1000 amores, y los sacrificios que haga quitándomelo, me los quito de 1000 amores también, porque veo que es productivo y, como he dicho antes, que es justo, tiene una justificación. No te los estoy pagando por tu cara bonita, te los estoy pagando por un esfuerzo que también que tiene valor. Por tu cara bonita también, sí. Sí, al final, efectivamente, no es solo una hora de trabajo, sino que te lleva todo su trabajo detrás de, oye, preparo el entrenamiento, cambio el entrenamiento, le he valorado y he visto que en este entrenamiento, pues estos ejercicios, por X motivo y por la valoración que he hecho y que he ido haciendo y he ido reevaluando, porque al final no se trata también únicamente de hacer una evaluación al principio y luego ya no volver a testear, sino eso, ir testeando también para poder hacer ese trabajo de detrás y preparar esa sesión para que la siguiente sesión sea mejor que la anterior, y así sucesivamente, para que tú puedas estar mejorando día tras día. Y como dices, al final no es una hora de trabajo, a lo mejor es, no sé, entre estudios, formaciones, el tiempo que estás preparando el entrenamiento más el tiempo de entrenamiento, a lo mejor son 5 horas. Sí, al final son muchas horas al día. Entre los que entrenas con la gente, los que estás, al final se te van, me consta que en tu caso más de 8 horas al día. Es un trabajo muy duro, además, acomodar, otra cosa que me sorprende, y ojo, cómo lo hace y qué sacrificio hay que hacer, el ajustar los horarios a todas las voluntades y caprichos de todos y a las manías de cada uno. Y yo puedo tal día tal hora y al final adaptar eso, ese juego de Tetris con los horarios de todos, también tiene un mérito enorme. Y eso también te quita tiempo los domingos, me consta, que da la gracia, en vez de estar jugando permanentemente al pádel como a ti te gusta o tomando horchata en los valencianos, que te pagan esto, por cierto. Sí, promoción. Pues, en vez de estar haciendo eso, pues tienes que estar con el tablet esperando a que todos tus protegidos te digan, ay, es que no me viene bien el martes a las 5. Y ya la vuelve a cambiar todo y a volver a hacer el Tetris. Y eso es también un trabajo gerencial, si quieres verlo así, importante. En fin, que hay mucho esfuerzo, que no es una tontería. Al final, esa parte sí que es verdad que, por ejemplo, para mí sí que es la de menos, porque al final esa parte de organizar y demás, pues yo la hago encantado, porque al final mi objetivo es que podáis venir el máximo tiempo posible, que os pueda ayudar también el máximo tiempo posible, y si no podéis venir esa semana por cualquier motivo, pues al final solucionarlo de una manera o de otra, pero como te digo, al final esta es la parte que menos me preocupa. Menos mal. Vale, Juanma, y aquí, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que has comentado, si tuvieras que destacar solo una cosa de todo el proceso, ¿con qué cosa te quedarías? Con mi mejora en la salud, vamos, sin ninguna duda. Es que eso para mí es lo esencial, o sea, es que yo soy otro. Es que... Claro, porque, por ejemplo, aquí ponme 2 o 3 ejemplos de antes de empezar todo el proceso y ahora de, pues eso, cosas que no podías hacer y cosas que sí puedes hacer ahora, por ejemplo.
El principal ejemplo, que te lo dije hace tiempo, un día te dije, llevo ya no sé cuántos años, cuando te lo dije ya 2 y pico, ahora ya son casi 4, que no me tomo ningún ibuprofeno ni ibuprofeno para la espalda. Uh-huh. Eso fue un cambio radical, porque yo estaba habituado, igual que te decía que cada X tiempo al hacer el ¡ay! Al levantarme ya era una cosa habitual, porque yo tenía mi ibuprofeno siempre preparado para que... Bueno, pues te dijo una vez, llevo ya 2 años y pico sin tomar ningún ibuprofeno para la espalda. Luego, bueno, pues al final, como te digo, cuando yo tengo una espalda operada, ha habido alguna crisis muy pequeñita y algún ibuprofeno me he tomado. Pero el consumo de ibuprofeno, en mi caso, ha descendido, que los fabricantes farmacéuticos no deben estar muy contentos contigo. ¿Qué otras cosas podía hacer? Tú lo has dicho antes, irme a los museos y pasarme 2 horas de pie sin notar ninguna molestia de ningún tipo. ¿Qué más cosas podía hacer? Coger peso sin ningún problema, que en mi familia se ha quedado el hábito de cuando tú no cojas eso, que no puedes por la espalda. Y dejarme en paz, que yo puedo cogerlo perfectamente. Y he aprendido además a cómo coger peso, cómo colocarme, dónde tirar y tal. Y puedo coger peso y puedo lidiar. El otro día estaba en Bruselas, en el aeropuerto. Los belgas, espero que no se oiga ningún belga, con los belgas tienen fama, como aquí tenían los Yelepis, hacen chistes en el centro de Europa, entre Francia, yo creo que sí, Bélgica, como que los belgas son como los tontos de la zona, pobres belgas. Igual que aquí hacíamos... Entonces, ocurrió algo en el aeropuerto de Bruselas que dije, no sé, al final los de los chistes van a tener razón, que las escaleras automáticas de entrada, son 2 pisos, las de subida estaban rotas. Normalmente cuando eso ocurre, cortan las de bajada y las ponen como subida. Bueno, pues aquí no. Entonces tuve que subir, esto fue el jueves pasado, los 2 pisos con la maleta y una bolsa que llevaba con no sé qué, a cuestas, tiqui, 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 y el amigo que iba conmigo, que se quedó en los viejos tiempos, dijo, ay, esa hernia, vas a ver tú cómo llegas tal y cual. Llegué arriba y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Y me encontré... Ese tipo de cosas yo antes no las podía hacer. Ni coger pesos, ni estar de pie mucho tiempo, ni pasar demasiadas semanas sin tomarme una pastilla para el dolor, porque tenía que ir al médico cada 2 por 3 para que me mandara y tal. Ahora puedo estarme con una caja de ibuprofeno, pues casi se me caducan porque no los agoto. Entonces, eso, más cambios que son menos tangibles que eso, pero la percepción de la importancia del cuidado físico para la salud y la percepción de la importancia de alimentación, que tú me lo dices y medio en broma, yo te digo que no medio en broma, pero lo tengo muy presente, de la alimentación y lo que como y lo que no como, más allá de los tomates, que sabes que me gusta. Ahí tenemos todavía una lucha pendiente, ¿eh? Escucha, pero poco a poco voy a ir entrando. Ya has conseguido que tome cúrcuma, ya es un avance. De las horas de sueño, el ser respetuoso con las horas de sueño, porque en mi generación el sueño se consideraba como una pérdida de tiempo y había que vivir la noche y tal, y está bien, pero hay que respetar las horas de sueño y que todo eso es parte integral de la salud. Entonces, haberme educado en eso también es bastante importante, y la concienciación de que es crítico mantener un estado de forma adecuado y que el entrenamiento de fuerza es tan importante como el aeróbico, o tal vez más, porque al final el mantenimiento del chasis es lo que va a hacer que no haya grietas, que no haya dolores. Bueno, todos esos son cambios que se me vienen así a bote pronto. Si me dejas pensar más, se me vienen mucho más. Efectivamente, no, si al final será por cambios, y aquí igual has comentado cosas importantes del tema del entrenamiento de fuerza y sobre todo de no coger miedo a ciertos movimientos o ciertos ejercicios, y que ya no solo eso, sino que tú no te dediques únicamente a realizar los ejercicios que yo te mando, sino que también seas partícipe de este proceso y que yo en este caso te enseñe todos los aspectos que debes de tener en cuenta en tu día a día para que esa espalda vaya mejor y que tú seas consciente y tengas la certeza de que tu espalda te va a responder bien en cualquier momento. Y si en algún momento aparece algo que no queremos, o alguna pequeña molestia o algún pequeño dolor, que tú sepas gestionarlo y seas capaz de eliminarlo con las pautas o las herramientas que yo te he podido dar durante este tiempo. Por lo tanto, también que tú aquí seas un poco autosuficiente. Y luego también, como bien decías, esa parte de la alimentación, pues oye, al final, como siempre digo, somos personas antes que dolores, por lo tanto, todo lo que nos pase en nuestro día a día nos va a afectar. Antes hablábamos de ese aspecto mental, ahora hablamos de ese aspecto de la nutrición, pues todo ese extra que podamos meter dentro de lo que es el proceso de rehabilitación, pues mejor que mejor.
efectivamente. Y eso al final lo nota el entrenado, el protegido, porque al final repercute en el bienestar de uno. Al final esto es un círculo virtuoso. Cuanto más observas que te va bien, más quieres entrenar y no sales de ahí porque es bueno, sin volverse obsesivo. Yo no soy un obsesivo de los entrenamientos. A ver, yo prefiero, como cualquier hijo de vecino, estar en mi casa en el sofá leyendo o viendo un partido de fútbol o escuchando música. O sufriendo un partido de fútbol también. Afortunadamente soy de un equipo que lo que se sufre poco y se disfruta mucho. Pero bueno, sin comprar árbitros además. No, a ver, pero no soy un obseso del gimnasio ni me da mi parecilla también, pero después de haber aprendido que esto es beneficioso, al final los químicos llamamos la barrera de la energía de activación, que es la que separa un estado energético inestable de otro más estable, que es mejor, pero para llegar de aquí a aquí, que es obviamente mejor, entre medias hay una barrera alta. Esa barrera es la pereza de ir al gimnasio. Y esa barrera se baja, lo que es un catalizador, llamamos en química, se baja la barrera cuando uno ha aprendido que ir al gimnasio es bueno y que hacer ese esfuerzo de ir al gimnasio a entrenar bien, dirigido por alguien como tú, es bueno. Y al final, ese aprendizaje hace que la barrera baje y el salto de aquí a aquí sea directo. Entonces, esa es una de las conclusiones de esa, que viene de ese círculo virtuoso al que antes aludía. Totalmente. Al final, al principio, sí que pues tienes que buscar un poco más esa motivación, pero como bien dices, al final, si tú estás viendo que lo que estás haciendo te está produciendo un beneficio, la motivación que vas a necesitar va a ser mucho menor porque tu cuerpo solo te lo va a estar pidiendo. Por lo tanto, creo que esto es fundamental. Y otro aspecto que comentabas antes de entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, pues aquí ambos van a ser beneficiosos. Por ejemplo, para dolores como el tuyo, pues como puede ser andar o incluso a entrenamientos tipo HIIT, que tú los has sufrido y bastante, pues ya sea con diferentes implementos, ya sea incluso pues haciendo saltos, haciendo lanzamientos, con la battle rope, con la cuerda para quien no la conozca, con la soul bike o con la bici o con la cinta de correr o como tú la llamas, tu cinta, pues al final se puede realizar diferentes entrenamientos metiendo incluso impacto, no hay ningún problema porque al final lo hemos adaptado, pero esos entrenamientos de alta intensidad que te ponen la patata a 200, pues también van a ser bastante beneficiosos, aunque cuando te mande a hacerlos me quieres matar. Sí, sí, me suele pasar bastante, efectivamente, pero luego sabes que no, que es todo de broma. Y tan feliz y tan contento, pero sí, cuando me dices, cálzate para subirme en la lucicleta, cuyo nombre oficial, ¿cuál es? ¿Cómo le llamamos? ¿Soul A Bike? Soul Bike. Para mí es la lucicleta, que es la mezcla de la lucicleta, perdón, de la bicicleta del demonio, de Lucifer, porque es una bicicleta, pero reporta un beneficio. Cada vez que me dices cálzate, es como cuando de pequeño, a mí en mi casa me llaman Juanma, y cuando de pequeño ya Juan Manuel, se te siente un subidón de adrenalina de algo va a pasar. Pues lo mismo, cálzate, ya, ay Dios. Es como los perrillos cuando oyen la palabra baño y saben que les van a dar un baño, se esconden detrás del sofá, pues a mí me dan ganas de esconderme detrás de la mesa para que no me haga subirme ahí. Pero después, o sea, lo hago, de nuevo vuelvo a lo de la barrera de la activación. Me hago primero porque no quedo más remedio, porque no me vas a consentir que no lo hago. Y segundo, lo hago porque sé que esos 5 minutos de ejercicio intensísimo me van a reportar un beneficio y vuelvo al final la sensación de cansancio plácido que uno tiene, pasado el momento de cuando ya recuperas el aire y vuelvo andando a casa por el parque con los perrillos paseando y mordiéndome, cuando vuelvo a casa vuelvo a gusto, se queda uno muy, muy, muy a gusto y merece la pena. Fenomenal, fenomenal. Efectivamente, aquí incluso también muchas veces decías esa parte de pereza, pues incluso hay veces que me da mi pereza, pues entiendo que a vosotros os va a dar el doble de pereza, pero al final sabes que es eso, que es algo beneficioso y que vas a salir mejor de lo que has entrado. Y aquí, Juanma, ¿en qué punto te encuentras ahora y a dónde te gustaría llegar o qué te gustaría seguir manteniendo? ¿A dónde me gustaría llegar? Pues a cumplir, iba a decir muchos años, tampoco muchos, no nos pasemos. Sí, cumplir los años que sean menester, pero que los cumpla como estoy ahora. En un estado de salud bueno, que pueda disfrutar de las cositas que hay en la vida que merece la pena disfrutar y que pueda seguir yendo a ver museos, que pueda seguir viajando y cargando peso, que pueda seguir cogiendo cosas en casa con peso y ayudando a mi familia a coger peso sin que se asusten, seguir viviendo bien.
básicamente. ¿A dónde quiero llegar? A eso, a mantenerme en ese estado, que mantenerse para alguien joven no es ningún reto, porque mantenerse, la salud de la juventud te viene sola. A partir de cierta edad ya es un reto porque el cuerpo cada vez quiere ir a menos, porque el envejecimiento es así de canalla y será problema de la telomerasa, de los radicales libres, de quien sea, pero el envejecimiento existe. Yo acabo de 60 años y ya pues el cuerpo no es el de un chaval de 30, como es lógico. Entonces, mantenerte así es un esfuerzo, es una progresión también. Pues ahí es donde yo quiero llegar, a mantenerme en el punto en el que estoy ahora, que es un punto muy saludable, muy agradable, del que puedo disfrutar de muchas cosas y no me veo limitado, que la limitación es muy antipática. Entonces, seguir viviendo sin haber hecho un pacto con el ¡ay! De cada día y asumir que no tengo por qué decir ¡ay! Cada día y no tengo por qué consumir pues los ibuprofenos al mismo ritmo al que consumo tomates en verano. Efectivamente, y un dato importante ese. Y como bien has dicho también, oye, que la edad sí es algo que se va a notar, es decir, no es lo mismo, pues como dices, un cuerpo de 60 que un cuerpo de 30, pero que si se hacen las cosas bien, se puede mejorar a los 30 o a los 60, pero hay que tener en cuenta muchos aspectos y que la persona que tenemos delante es lo que tenemos que tratar y no únicamente el dolor para que se pueda conseguir esa mejora con 30, con 40, con 60 o con los años que sean. Y aquí, Juanma, también para pues ya englobar todo y acabar un poquito, si tuvieras que dar un consejo a alguien que está en la situación en la que tú estabas hace 4 años, ¿qué le dirías? Vete con Álvaro. A ver, como no todo el mundo, tú no eres omnipotente ni omnipresente y no puedes entrenar a todo el mundo en todo el planeta, les diré que si pueden y están cerca de ti, que entrenen contigo o con Dani, que es otra alternativa bastante saludable. Y si no, puede ser con cualquiera de los que estéis en Daro, el nuevo Dani que está también ahora y que no le conozco, no le he visto casi, pero cuando está allí y ha entrado, le habéis abierto la puerta del grupo, es que debe de valer. Con lo cual, si no puede entrenar con nadie de Daro, porque te pilla lejos, porque no está cerca, por lo que sea, búscate a alguien bueno que sea como ellos. No pienses como yo, que los entrenadores son chuloputas de gimnasio. No te fíes tampoco de los maniquís de tu gimnasio. Busca un entrenador bueno, entrevístate con él. Mira a ver si está al día o no está al día. Mira a ver si estudia o si no estudia. Y si lo ves acorde, empieza con él y busca esos puntitos que yo dije antes, de ver te hace caso o no te hace caso, se entera o no se entera, y ver cómo te trata, y mira a ver al cabo de X sesiones, 4 o 5, si notas mejoría o no. Y si es así, date esa oportunidad y no es un lujo, es una mejora para tu vida. Entonces busca un entrenador personal bueno. Y a tu colegio de los entrenadores lo que le diría también es que hagan fuerza para mejorar vuestra imagen, para divulgar lo que es un entrenador personal de verdad y romper esa imagen falsa, yendo sobre todo contra los entrenadores falsos y contra los que no cumplen con unos principios mínimos. Eso es muy importante, porque el no hacer eso hace daño a los entrenadores y hace daño a las personas que podemos beneficiarnos de los entrenadores y no lo hacemos porque no sabemos que esa figura existe. Así que esos son mis consejos, básicamente. Pues para mí, vamos, me ha parecido brutal esos consejos y, vamos, yo si estuviera en tu situación, iría ahora mismo porque creo que has dado argumentos más que de sobra para que de verdad la gente invierta en su salud y en esa mejora del dolor que creo que es tan importante. Así que, bueno, nada más, darte las gracias por todo, por la entrevista, por todo lo que has comentado y por también a mí hacerme aprender durante este tiempo y hacerme matarme la cabeza para conseguir que esos dolores también que van apareciendo en ciertos momentos los vayamos intentando subsanar de la mejor forma y de la forma más rápida posible también. Bueno, el que da las gracias en este caso entre tú y yo siempre soy yo a ti, ya lo sabes, esto no es un cumplido de gracias a ti, que se dice mucho ahora y es absurdo, en tu caso es cierto, el que tiene que darte las gracias soy yo a ti, porque hay una evidencia y es que mi vida ha cambiado para bien, para muy bien. Entonces eso no hay palabras suficientes para agradecerlo y la sensación de protección que tengo contigo. Y eso, insisto, gracias se queda corto. Bueno, Juanma, pues nada, como te digo, un placer y nada, mañana te toca sufrir. Es lo que hay, ¿vale? Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego.